Estamos esperando la confirmación. Ya hemos sido confirmados ya. Entonces procedemos a incluir el sonido y entonces a compartir mi pantalla. Adrián, creo que debes de estar viendo mi pantalla, por solo confírmame, por favor. Correcto, profesor. Gracias, Adrián. Bien, vamos para allá, muchachos. Vamos a irnos aquí. Ok, la última vez que nos vimos, nosotros conversamos sobre campos variables en el tiempo. Voy a hacer un recorder y así súper rápido. Lo que nosotros dijimos básicamente fue que esa independencia de los fenómenos eléctricos y magnéticos se perdía cuando trabajamos con lo que son cargas eléctricas aceleradas, ¿ok? Ese tipo de cargas nos generan lo que se llaman los campos variables en el tiempo. Y bueno, lo único en común entonces que habíamos visto hasta ese momento era el hecho de que el estado de movimiento de la fuente generadora es la que entonces nos decía qué tipo de campo teníamos, si eléctrico o magnético. Entonces, esa diferencia entre uno y el otro se pierde cuando nosotros hablamos entonces de cargas eléctricas aceleradas, ¿ok? Se da lo que se llama la unificación de la teoría electromagnética a través de lo que se llama campos electromagnéticos, ¿ok? Y en su momento vimos entonces, disculpa aquí, vámonos acá con el puntero. Vimos que campos eléctricos que varían en el tiempo generan campos magnéticos. Hoy vamos a ver que campos magnéticos que varían en el tiempo generan campos eléctricos, ¿ok? Entonces, comenzamos por la densidad de corriente de desplazamiento, ¿ok? Ahí vimos que los campos eléctricos que varían en el tiempo nos generan los campos magnéticos. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell que hay que modificar, las últimas 2. Esta la vamos a modificar en el día de hoy y en la última clase habíamos modificado, en la última clase habíamos modificado la ley de Ampère, ¿no? Entonces, para modificar la ley de Ampère, nosotros utilizamos la ecuación de continuidad de la corriente. Dijimos, bueno, hay que llevar en consideración toda la ecuación de continuidad de la corriente. Y entonces, cuando se lleva en consideración toda la ecuación de continuidad de la corriente, reemplazamos aquí por ley de Gauss, factorizamos, y entonces vimos que aparece un término que es J más la parcial de la densidad de flujo eléctrico con respecto al tiempo. A esto Maxwell lo llama como una J total. Yo la coloqué como una J en negrito, diciendo pues que ese término en corchete es una J libre, es una fuente que es invariante en el tiempo, y un otro término que nos está apareciendo, que es un campo eléctrico variable en el tiempo, cuando reemplazamos entonces, cuando llevamos en consideración la ecuación de continuidad de la corriente y reemplazamos con la ley de Gauss. Ok, entonces sustituyendo en Ampère, entonces obtuvimos esta expresión, esta modificación a la ley de Ampère, ¿no? Ahí hicimos algunas observaciones. Ese término se le llama densidad de corriente de desplazamiento, ¿no? Y lo que está sucediendo básicamente es que además que la fuente está aquí, esta densidad de corriente libre, esto ya me genera un campo magnético, entonces quiere decir también que el cambio del campo eléctrico en el tiempo también me puede generar un campo magnético, ¿no? Entonces, esto es como una nueva fuente generadora de campo magnético, ¿ok? Entonces, hicimos algunas observaciones. Dijimos, bueno, cuando tú trabajas en muy baja frecuencia, la J libre es mucho mayor que este término de la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell. Por lo tanto, puedes despreciarlo. Pero cuando comienza a aumentar la frecuencia y cuando te vas a frecuencias elevadas, cuando ella comienza a aumentar de frecuencias altas, entonces tienes una J libre que es aproximadamente del mismo valor que este otro término. Entonces hay que llevarla en consideración, ¿ok?
E inclusive cuando vamos a frecuencias extremadamente elevadas, la J libre, esto puede ser sucede el caso contrario, que la J libre puede ser despreciada, porque su valor es muy pequeño en relación al término de la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell. Ahí mostramos los dos extremos o todo el espectro electromagnético, extremely low frequency, frecuencia extremadamente baja y frecuencias extremadamente altas. Hay que tener mucho cuidado con las frecuencias extremadamente altas porque son partículas extremadamente energéticas que pueden causar daños, ¿no? Estamos en radiaciones ionizantes. Acá en este extremo a la izquierda tenemos básicamente radiaciones que no son ionizantes, así que podemos estar un poco más tranquilos en ese sentido. Entonces, Maxwell básicamente lo que hizo fue una previsión teórica del comportamiento, ¿no?, que vendríamos a tener conforme la humanidad iba desarrollando sus diferentes dispositivos, ¿no? Y nos quedó restando entonces ver algunos problemas. Hoy tengo dos problemas listos para mostrarles. Voy a darle la oportunidad de que denle una ojeada ahí al enunciado del problema para poder ubicarnos. Bien, tenemos aquí la intensidad del campo magnético variable en el tiempo. Está actuando encima de un material que tiene una determinada permeabilidad. Obsérvate que el campo varía en el tiempo de una forma cosonoidal y tiene una componente en el eje Z, ¿ok? Son dos preguntas: la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell y la densidad de flujo eléctrico. Entonces, generalmente en estos problemas, como tú estás en el otro extremo de la ley del espectro electromagnético, estás en frecuencias muy elevadas, entonces generalmente la J tiende a ser cero, ¿ok? La J libre, ¿no? Entonces, para encontrar la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell, nosotros partimos de la ley aquí de Ampère que nosotros conocemos. Esta J libre es despreciable y entonces nos queda el término solo de la J sub D. Entonces es simplemente poner el rotacional allí y verificar entonces cuáles son los términos que se te van a hacer cero, ¿no? Tienes H solo en Z, así que este término va a sobrevivir. Pero hay un asunto que tendríamos que ver, que la H no tiene dependencia en Y, así que este término también desaparece. Esto otro es claro que también desaparecen, y ese ahí te decía yo que desaparecía, y nos va a quedar entonces este término que está aquí, porque ya H sí tiene una dependencia en X, ¿ok? Entonces el rotacional de H sería igual a menos la parcial de H, la componente de HZ derivada con respecto a X. Ahí está entonces la densidad de corriente de desplazamiento, que es igual al rotacional, ¿no? Entonces observa que la J te va a quedar en la dirección de Y, y entonces tú tienes el campo, lo tienes en Z, ¿ok? Entonces es muy fácil, es simplemente, ¿qué te puedo yo decir? Una derivada muy simple con respecto a X, y obtenemos entonces la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell, que nos habían preguntado. Entonces, hay algo que se me olvidó hacerle énfasis, y era, bueno, no en este caso, continuemos adelante. Bien, tenemos que encontrar la densidad de flujo eléctrico, la parte B. Entonces, partimos de esta expresión, despejamos por la D, nos queda una integral entonces de la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell, una integral en el tiempo. Ya tenemos el valor de la JD y entonces la densidad de flujo eléctrico, entonces queda la integral entonces de esta JD en el tiempo. Es una integral muy fácil. Tú la integras y obtienes la densidad de flujo eléctrico, ¿ok? Entonces, obsérvate que el campo con su componente está en el eje Z, ¿ok? La J sub D
te queda en ADY y consecuentemente la densidad de flujo eléctrico también te queda en ADY. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, aquí tenemos Z hacia arriba, entonces mi campo está hacia arriba, variando de una manera cosinoidal, ok, en el tiempo. Aquí tendría X y acá tendríamos Y. Entonces, el campo eléctrico me ha quedado en Y, variando de una forma cosinoidal, ¿no? En Y. Entonces, el asunto es que te quiero yo llamar la atención, inclusive ya desde ahora, porque tienes un campo en Z, tienes un magnético en Z y un campo eléctrico en Y. Entonces, eso te va a definir un plano, ¿ok? Entonces, perpendicular a ese plano, tú vas a tener lo que se llama el vector de onda, que te va a dar la propagación de la onda electromagnética, ¿ok? Que sería la composición de una onda eléctrica y de una onda, entonces, magnética. Entonces, perpendicular a ese campo, a ese plano, al plano XY, ¿verdad? Tú vas a tener, entonces, el vector de propagación. Entonces, por el hecho de que voy a regresar aquí, por el hecho de que tú tienes H en Z y tienes que hacer el producto, el rotacional, entonces el campo eléctrico siempre te va a quedar perpendicular al campo magnético, siempre será así. Entonces ellos son perpendiculares y definen un plano entre ellos y ese plano, el vector unitario normal de ese plano es el que va a estar paralelo entonces a la propagación de la onda electromagnética en el tiempo. Y eso es importante, porque lo vamos a ver más adelante y así cuando lo veamos, entonces es muy simple para mí hacer el recorderis. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor. En antes dijo que la densidad de corriente podía ser cero. ¿Por qué era? O que a No, veces se la libre, despreciaba. la libre, la libre. La libre es cero porque la frecuencia es altísima. Se pueden hacer esas aproximaciones, así como cuando estabas en baja frecuencia, tú decías que la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell era cero, porque es muy despreciable, o sea, el valor es muy pequeño. Entonces, cuando yo estoy en el otro extremo del espectro, yo puedo decir que ahora la libre es cero o es despreciable y que entonces la que tiene preponderancia es la de corriente de desplazamiento de Maxwell. Eso simplemente facilita el cálculo, ¿no? Es todo lo que está sucediendo. Pero tiene su fundamento en eso, ¿no? En el valor que pueda tener en un extremo y en el otro. Puede ser que no se encuentre en un extremo, ¿no? Que puede ser que esté por ahí en las microondas y ese tipo de cosas, en donde ya las dos gotas tienen valores bastante próximos, entonces ahí hay que llevar en consideración las dos. Pero en estos ejemplos se refieren a ejemplos en el que estamos en un extremo, ¿no? Y en el extremo de alta energía. Y allí entonces la J libre es cero. Bien, aquí tenemos otro problema muy parecido que el anterior, por lo menos en las dos primeras preguntas, ¿verdad? Agrega una tercera pregunta para entonces encontrar la corriente de desplazamiento que atraviesa una determinada superficie. Entonces, denle una ojeada aquí al enunciado del problema y entonces ya comenzamos a trabajar encima de este problema. Bien, muchachos, vamos para allá. Bueno, nuevamente continuamos en muy altas frecuencias. La J libre puede ser despreciable, tiene un valor despreciable frente a la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell. La intensidad de campo magnético ahora está en ADY. Cuando yo haga el rotacional, entonces voy a obtener el campo eléctrico y va a estar 90 grados en relación al campo magnético. ¿Ok? Entonces,
vamos a encontrar la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell en Z igual a 0 y el campo eléctrico también en Z igual a 0. Y después nos dice, bueno, encuéntrate la corriente de desplazamiento que atraviesa la siguiente superficie. Aquí tenemos X, Y aquí y tenemos Z. Todo ese campo magnético está aquí siendo aplicado aquí en estas placas paralelas. En Y, esta superficie va de 0 a B y en Z va de 0 a 0,1. Y entonces esto la vamos a calcular, esa corriente de desplazamiento que pasa entonces por la superficie en donde X vale 0,5 veces D. D es la separación de las dos placas, ¿ok? Entonces, las dos primeras preguntas son muy fáciles. A y B ya los calculamos. Lo que hay de nuevo es la parte C. Entonces, procedemos a calcular JD. La J libre es aproximadamente 0. Y entonces, estamos con componentes del campo magnético en A de Y. Así que va a sobrevivir esta que está aquí. Y esta otra, ¿dónde está la otra? De aquí. Pero esta debe hacerse 0 porque cuando derivamos h con respecto a x, pues no tiene ninguna dependencia en x, así que esta también es 0. Entonces la única que me debe sobrevivir es esta que está allí, ¿no? Ahí está, ahí vemos, ahí está, entonces, y ahí está pues el rotacional de h, ¿no? Menos la parcial de h, y en relación a z. Ahí simplemente entonces operar esto ahí es muy fácil. Colocamos h allí y entonces no hacemos la derivada correspondiente y nos queda JD. Pero la pregunta nos decía, mira, calcúlate JD para Z igual a 0. Entonces, JD aquí para Z igual a 0, nos queda aquí este término, esta fase aquí se va y nos queda entonces esta expresión aquí para JD. Ahora tenemos que calcular el campo eléctrico. Obsérvate que el campo eléctrico va a estar en la misma dirección de la densidad de corriente de desplazamiento de Maxwell en X, que es perpendicular entonces al campo magnético. Eso es muy fácil, ¿no? Entonces aquí lo que nos pide la intensidad de campo eléctrico, entonces debemos de poner esto en términos de, no de densidad de flujo eléctrico, sino en términos de intensidad de campo eléctrico. Y aquí ya está entonces en términos de intensidad de campo eléctrico. Nos queda la integral de JD, ¿ok? Y esa JD ya la acabamos de encontrar en Z igual a 0. La ponemos aquí y es simplemente regresar a una integral extremadamente simple, ¿ok? Y esa es nuestra expresión para la intensidad del campo eléctrico, ¿ok? Ahora pasamos a hacer el cálculo de la corriente de desplazamiento. Entonces, observa, como vuelvo, le repito, tienen su campo magnético en Y, ¿no? Déjame ver un asunto primero. Déjame verificar un asunto. Ok, perfecto. Tienes tu campo magnético en Y y tienes tu campo eléctrico en X. Siempre ellos van a estar, como te decía, van a ser perpendiculares unos a los otros. Te van a definir un plano y perpendicular a ese plano vas a tener entonces la dirección de propagación. Bien, entonces ahora lo que queremos es calcular una corriente que pasa por una superficie abierta, ¿ok? De 0 a B en Y y de 0 a 0,1 en Z, evaluándolo para un valor de X igual a 0,5D. ¿Ok? Entonces eso es muy fácil, ¿no? Colocamos ahora entonces nuestra JD aquí, pero hay que tomar cuidado en el sentido de que ya la JD, obsérvate, no es en Z igual a 0. ¿Okay? Ya tengo que llevar la JD completa porque inclusive pues Z va de 0 a 0,1, entonces está variando, entonces ya no es Z igual a 0, ¿no? Entonces mi diferencial de área sería entonces dy de Z, o sea, sería dy por el dz, entonces quiere decir que esa corriente está en el eje X, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces ponemos nuestros límites de integrales en B, de 0 a B vamos en y en Z vamos de 0 a 0,1. Las integrales son muy simples.
integramos aquí entonces en Y aquí me queda la B minúscula, ¿no? Ok, de 0 a B minúscula, y entonces me queda la integral aquí en dz de 0 a 0,1. Colocamos entonces una integral muy simple, me queda en términos de coseno, y ahora hay que evaluar la integral, entonces en 0,1 y en 0. Y aquí te queda entonces la corriente, observa, en 0,1 aquí para la fase, y entonces acá en z igual a 0. Y esa es la corriente de desplazamiento. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos para allá. Entonces, bien muchachos, con esto terminamos ¿cómo te puedo yo decir? Este archivo. Esto, ya yo había subido ese archivo, lo había subido a la plataforma Teams. Él se llama TEN 2, segundo parcial, primera parte, 2021. Y anoche como ya estamos terminando, hemos terminado ese archivo, entonces anoche lo volví a subir nuevamente a la plataforma Teams para que lo tengan más actualizado, ¿no? Hoy comenzamos entonces el otro archivo que se llama, aquí está, TEN 2, segundo parcial, segunda parte, 2021, ¿ok? Este archivo todavía no lo he subido, lo subiré ya mañana, como siempre les he dicho. Vamos para allá, entonces. Es algo interesante y lo traigo a colación para que lo puedan ver. Son 4 pilares de la física, el génesis de la física cuántica. Este pilar aquí ustedes ya lo manejan, conocen muy bien las ecuaciones de Maxwell. Ahorita vamos a modificar esta aquí, que es la segunda ecuación de Maxwell. Ya modificamos la de Ampère y el resto acá entonces la ley de Gauss, ya sea para campo electrostático o magnetostático, ya ustedes lo conocen. Más adelante vamos a explicar por qué siempre cuando se colocan las ecuaciones de Maxwell se dice que con ellas se está permitiendo pues la luz, ¿no? Se dice que existe luz. Eso lo vamos a explicar más adelante, y aquí a 2 semanas ya. Esto quizás menos. Aquí es un poquito de relatividad, relación tiempo y espacio. Hace referencia aquí a las transformaciones de Lorentz. Nosotros hoy vamos a mencionar las transformaciones de Galileo para que nos permitan hacer una transformación. Vamos a usar las transformaciones de Galileo. Pero esto es básicamente relatividad del movimiento, ¿no? Este otro acá, ustedes son alumnos de Telecom, ustedes van a ver el curso de dinámica y sistemas electromecánicos, en donde se estudia la formulación lagrangiana y la formulación hamiltoniana. Entonces, lo que ustedes tienen aquí, la famosa ecuación, todo esto aquí es la famosa ecuación de Schrödinger, es una ecuación de onda. Schrödinger es conocido como el padre de la mecánica ondulatoria. Y esto que tienes aquí entre paréntesis es un hamiltoniano. El hamiltoniano, bajo una circunstancia muy específica, él es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, esto que tienes aquí escrito es la energía cinética, y esto que tienes acá escrito es la energía potencial. Entonces, el hamiltoniano es un operador, ¿no? Es un operador, ese operador actúa encima de una función de onda que describe el movimiento de las partículas, ¿no? Y ella va a ser igual entonces a la energía total multiplicada por la función de onda. ¿Okay? Ese es el otro pilar. Ustedes ven este pilar, lo ven, los de Telecom ven ese pilar. Y bueno, aquí es lo que se le conoce como el nombre de el principio de incertidumbre
de Heisenberg. Aquí lo llaman como free will, libre albedrío, ¿no? Pero es básicamente algo así como hemos conversado anteriormente, cuando tú quieres obtener información de un sistema, tú envías una sonda y la sonda interactúa con el sistema y extrae información que es importante para ti. Entonces, cuando el sistema es un sistema muy pequeño, tipo partículas o electrones, entonces el principio de incerteza de Heisenberg lo que te dice es que podrás interactuar con el sistema y podrás determinar la posición del sistema de las partículas, pero no podrás determinar, por ejemplo, la velocidad, o podrás determinar la velocidad, pero no la posición, ¿no? Porque las partículas son extremadamente pequeñas y entonces la sonda que tú envías te cambia la función de onda, te va a cambiar la función de onda de la partícula, entonces ya no será la misma. Entonces, eso le llaman como el génesis de la física cuántica en términos de lo que sería el libre albedrío y da, ¿cómo te puedo yo decir? Genera un chiste muy famoso entre los físicos que explica por qué los físicos no tienen muchos hijos. Bien, aquí hay algo antes de entrar en materia de la ley de Faraday que quiero mostrarles, que es básicamente entonces explica lo que es un doctorado, ¿no? Hacer un doctorado. Hay diferentes expresiones que ejemplifican lo que es un doctorado, pero aquí hay una forma gráfica de poder ver lo que es un doctorado que me llamó mucho la atención y me senté e hice la animación porque en realidad es un artículo, pero eso está publicado todo por separado y lo que yo hice fue sentarme a hacer la animación. Entonces, es como que, imagínate que todo el conocimiento humano lo podemos colocar dentro de un círculo, ¿ok? Dentro de un círculo. Ok, entonces, cuando pues, terminas tu educación primaria, sabes un poquito, ¿verdad? De lo que hay en todo ese mar de conocimiento. Cuando terminas tu educación secundaria, sabes un poco más de todo ese conocimiento, pero no mucho, ¿ok? Ahora, pues nadie lo sabe todo, ni nadie lo va a saber todo, porque el conocimiento es infinito, ¿ok? Entonces, lo que vale es hacer lo que se le llama entonces una especialidad. Y es lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Ustedes están haciendo una especialidad en la licenciatura. Entonces, de todo el conocimiento, ustedes han dicho, mira, a mí me interesa la parte de telecomunicaciones y yo me voy a especializar en la parte de telecomunicaciones. Entonces tú comienzas a especializarte, ¿ok? Dejas el resto, porque nadie puede saberlo todo, nadie lo sabe todo. Y después que tú terminas tu licenciatura, pues todavía ganas, profundizas más todavía en esa especialidad de telecomunicaciones. Entonces, ganas más conocimiento, pero ya especializado en la área que a ti te interesa. Bueno, leer artículos de investigación, ver lo que los otros han hecho, cómo lo han hecho, es lo que te lleva a lo que es la frontera del conocimiento. ¿Ok? Entonces, de la maestría hasta este punto, la diferencia está en los artículos de investigación que tú pues vas a estar constantemente leyendo. Los artículos de investigación es la forma más rápida de comunicarnos entre los especialistas, porque para que un conocimiento generado hoy aparezca en un libro se va a tardar unos 10 a 15 años. Entonces, los artículos de investigación es la forma más rápida de poder comunicarnos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, se dio este asunto de la COVID. Lo primero que yo hice fue entonces asociarme a una revista muy prestigiosa, Journal of Association of Medical
Journal of Medical Association, Journal of American Medical Association, la JAMA, y ellos te dan los artículos y tú lo lees. Yo no soy médico, pero entiendo gran parte de las cosas que aparecen allí, por lo menos para saber qué está sucediendo, ¿no? Y entonces estás en la frontera del conocimiento en términos de virus. Ahora mismo estamos en la frontera del conocimiento y ahí entonces tú comienzas a trabajar, ¿no? Comienzas a trabajar, comienzas a leer más artículos, te comienzas a especializar más todavía, te comienzas a focalizar más todavía y trabajas por unos cuantos años, 4 años, que es lo que demora un doctorado, y finalmente un día de esos 4 años, ojalá entonces que sea antes de esos 4 años, pues realmente entonces haces una pequeña muesca al círculo que contiene todo el conocimiento humano. Entonces, esa pequeña muesquita es lo que se le llama un PhD, lo que se le llama hacer un doctorado, ¿no? Es un filosofal doctor, porque todas las ciencias terminan filosofando, todas absolutamente, las exactas, las naturales, todas terminan entonces filosofando. Entonces, esa pequeña muesquita es un doctorado, ¿no? Y bueno, cuando tú encuentras esa muesquita, porque con esa muesquita, ¿qué significa? Que significa que has hecho una contribución a al conocimiento humano. Has hecho una contribución, y una contribución importante. Porque hacer un doctorado no solamente es que tienes que hacer un trabajo innovador, sino un trabajo inédito, ¿ok? Entonces, en esos momentos tú, pues, para ti el mundo va a parecer diferente, tu pecho va a estar completamente hinchido y es bueno, pues, sentirse orgulloso del esfuerzo que se ha logrado, pero no hay que perder de vista, pues, que lo que has hecho es tan solo una pequeña muesquita para forzar a aumentar con que el círculo que contenga el conocimiento humano sea mayor, ¿no? Entonces tú eres uno de muchos que están constantemente trabajando para hacer que el círculo se haga mayor, aumente el radio, ¿no? ¿Ok? Eso es una idea bastante interesante de poder explicar de una forma gráfica entonces lo que es entonces un doctorado. Eh, los uruguayos dicen, la primera vez que escuché ese término fue en Uruguay, que un PhD es un philosopher doctor. En realidad ellos dicen, no, un PhD es un pobre hijo de Dios. Entonces, solo para hacer un doctorado realmente podrás entender la profundidad de lo que es la expresión un pobre hijo de Dios, ¿no? Porque estás trabajando en algo que es innovador y que es inédito, y por ser inédito nadie lo ha hecho, y entonces no hay garantías absolutas de que puedas llegar a un puerto seguro, de que puedas realmente hacer el descubrimiento. Entonces, hacer ciencia, hacer investigación, es, como te puedo yo decir, es considerada una inversión de alto riesgo. Es como tú, por ejemplo, trabajar en la bolsa de valores. Son inversiones de alto riesgo, porque puede ser que se pasen los 4 años y tú no llegues al resultado, o puedas confirmar la hipótesis que tú tenías. Entonces es una inversión de alto riesgo, ¿no? Entonces, y no es complicado, ¿no? Ustedes lo han podido vivir ahora en este asunto, o el planeta lo ha podido vivir en el asunto del SARS-CoV-2. Han podido ver cómo se ha podido generar una vacuna en menos de un año, un proceso que antes tomaba 10 años. Eso es posible cuando tú inviertes mucho en ciencia y inviertes mucho en educación, y tú tienes entonces la tecnología, ¿no? Entonces, eso es la importancia de invertir en ciencia, de invertir en investigación,
Solo lo que realmente invertir en ciencia e investigación como te puedo decir, es una cuestión de una política de Estado, ¿no? Una política de Estado es una sociedad llegar a la conclusión de que la única manera de poder echar hacia adelante es si invertimos en ciencia y en educación. Cuando una sociedad avanza lo suficientemente para poder darse cuenta de eso, entonces es que realmente eso se refleja en bienestar, ¿no? Entonces, algunas sociedades como la sociedad americana, eh, sociedades europeas invierten muchísimo en educación y en ciencia y tenemos ese tipo de resultados como lo tenemos hoy en día. Esto fue publicado en 2014 en el Journal de The Guardian. Pareció interesante, mientras mis alumnos de campos electromagnéticos en su momento hacían su examen presencialmente, ¿no? Entonces yo me dediqué a hacer la, la animación. Esto es un chiste, creo que ya yo se los mostré, ya debe estar se me debe haber colado en algún otro archivo. Pero da una idea de manera jocosa de lo complicado que es tú llegar a hacer un doctorado. Ya te digo, no hay garantías de que lo puedas terminar. Después de pasar por todo este tipo de gente, Freddy Krueger y todo ese tipo de gente, al final del día, para tú publicar un artículo de investigación, tienes que vencer a la muerte, ¿ok? En una revista internacional de prestigio, ¿ok? Y la mayoría de todos los cursos de doctorado te exigen 2 artículos de investigación en revistas internacionales de prestigio. Entonces, no solamente para tú llegar a ser doctor necesitas vencer la muerte una vez, sino necesitas vencerla 2 veces, ¿no? Entonces, eso da la idea de qué tan difícil es hacer un doctorado, ¿no? No es que quiero a que nadie se sienta intimidado o esto o lo otro, no, ese es un camino que todos o los que tengamos interés debemos de recorrer, pero estar conscientes de que no es un camino fácil de recorrer, ¿no? Algunos dicen que, además de la expresión de un pobre hijo de Dios, dicen que hacer un doctorado es algo así como agregar un granito de arena más a toda la playa de el conocimiento que existe. Entonces, son formas, ¿no?, de tú poder expresarlo, porque una playa tiene muchos granos, un 10 a la 23 granos, ¿no? Y todavía se queda corto. Entonces, son muchos granos de arena, ¿no? Entonces, trabajo inédito, innovador, pero con mucha humildad, porque lo que tú estás haciendo es una pequeña contribución al conocimiento humano. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Ok, no hay comentario. Entonces, muchachos, ¿qué te puedo decir? Son las 11:02. Tenemos 5 minutos. Vamos a tomarlos ya. Regresamos a las 11:07. Vamos a descansar las piernas, la vista y regresamos a las 11:07 para la segunda hora de clases. Nos vemos entonces a las 11:07.
Bien, muchachos. Estoy de regreso. Adrián, ¿usted podría darme confirmación de audio? Se le escucha, profe. Ok, muy bien, gracias. Bien, muchachos, miren. Vamos a ver entonces la ley de Faraday, ¿ok? Ya vimos anteriormente que un campo eléctrico que varía en el tiempo te puede generar un campo magnético. Ahora vamos a ver que un campo magnético que varía en el tiempo te puede generar un campo eléctrico. O sea, vamos a modificar la segunda ecuación de Maxwell que nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0, ¿ok? Entonces, siempre he hecho la observación de que esto es un campo eléctrico que es conservativo. Ahora vamos a ver que ese rotacional de E va a ser diferente de 0, pero que ese campo eléctrico ya no es conservativo, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Frontera del conocimiento. Hasta ese momento, cuando Faraday hace su contribución al conocimiento. La frontera del conocimiento era los experimentos de Ørsted, de que cargas eléctricas en movimiento a velocidad constante te generan un campo magnético que no varía en el tiempo. O sea, básicamente es una electrostática que te genera magnetismo. Otro aporte que conocíamos hasta ese momento eran los trabajos que habían hecho Biot-Savart y Ampère. Ok, esa era la frontera del conocimiento. Entonces, la pregunta que se realiza Faraday, bueno, si electrostática puede generar magnetismo, pues entonces será que el magnetismo puede generar electricidad. Eso es lo que básicamente es hacer un doctorado, ¿no? Tú tienes una hipótesis, tienes una pregunta que tú quieres responder y tienes una hipótesis para poder comenzar a responder esa pregunta. Entonces, Faraday era un hombre completamente experimental, así que Faraday se fue al laboratorio y él llegó a la siguiente conclusión que aparece aquí. Faraday ve que un flujo magnético, desde que él sea variable en el tiempo, él me puede inducir en un circuito cerrado un voltaje, dando lugar al flujo de una corriente que sigue la ley de Ohm. O sea, un flujo magnético que varía en el tiempo me puede inducir un campo eléctrico en el circuito cerrado. Entonces, eso es lo que él encuentra. Entonces, consigue responder su pregunta, porque magnetismo está generando campo eléctrico. ¿Ok? Un magnetismo, pero hay que tomar cuidado. Tiene que ser un flujo magnético que varía en el tiempo y esa era la clave de todo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer una descripción en términos matemáticos de las observaciones experimentales de Faraday. Entonces, para eso vamos a considerar el siguiente circuito cerrado aquí y vamos a definir las siguientes variables. Se me representa el circuito cerrado. S es la superficie abierta que está delimitada por la trayectoria L. Aquí me aparece un DL, un diferencial de longitud. N es mi vector unitario normal a esa superficie abierta y mi dA es un elemento de superficie del circuito cerrado. Bueno, aquí está mi densidad de flujo magnético. Observa, ya venimos hablando de que hay una dependencia temporal, además de la espacial, ¿ok? Y el flujo magnético que varía en el tiempo me induce entonces un campo eléctrico. Ese campo eléctrico en el circuito cerrado está siendo generado por el voltaje que induce la variación del campo magnético en el tiempo. Lo vamos a representar ese campo eléctrico como E'. ¿Ok?
Entonces, vamos a hacer entonces ahora lo siguiente. Hasta ahora hemos representado el flujo magnético de esta manera. Es una superficie abierta, ¿ok? Hasta ahora, el voltaje inducido en un circuito cerrado lo podemos reemplazar y lo hemos trabajado de esta manera. Una integral de línea del campo eléctrico escalar con el diferencial de longitud. Entonces, podemos escribir la observación experimental de Faraday de la siguiente manera. El voltaje inducido en el circuito cerrado debido a la variación en el tiempo del flujo magnético. ¿Ok? Eso es lo que dice la observación cuantitativa de Faraday. Esta expresión es conocida como la expresión general para la ley de Faraday. Nosotros vamos a estudiar 3 casos de la ley de Faraday y cada caso se resuelve de una forma diferente, ¿no? Entonces, pero en cualquiera de esos casos, nosotros también podemos resolverlo utilizando la expresión general de Faraday. ¿Ok? El primer caso es lo que ustedes conocen o han escuchado hablar como la FEN de transformador. El segundo caso es la FEN cinética y el tercer caso es una combinación de los dos primeros casos. Entonces, aquí en la expresión general de Faraday hay que tener cuidado de que esta derivada total es un operador que él puede actuar encima de B, de la densidad de flujo magnético, o puede actuar encima de el de A. ¿Ok? Y bueno, para terminar entonces, yo sé que ustedes vieron este signo menos aquí y esto explica el signo menos. Cuando vimos las propiedades magnéticas de la materia y hablamos del diamagnetismo, yo hice mención a este caso. Esto, y es que el signo menos te dice a ti, bueno, la corriente inducida, como, como es una corriente inducida y está en movimiento, ok, pues me va a generar un campo magnético, es claro. Entonces, ese campo magnético inducido es tal que, o sea, la corriente inducida va a ser tal, se va a mover de manera tal de que el campo magnético que ella genera se va a oponer al campo magnético original, ¿no? Entonces, eso es la llamada ley de Lenz. Y es lo que nos lleva a los conceptos de inductancia mutua, ¿no? Entonces, en el caso de las propiedades magnéticas de la materia, cuando tú tenías un material diamagnético, tú le aplicas un campo magnético externo, reduces la corriente interna de la espira, ¿ok? Y el propio material te genera los momentos magnéticos de manera tal de que el campo magnético interno se opone al campo magnético externo. Esa es una respuesta natural del material, ¿no? ¿Ok? Y a eso le llamamos el diamagnetismo, digo, el magnetismo negativo, ¿no? Ok. Entonces acá sucede algo bastante parecido, ¿no? Ok. Esa es entonces aquí la expresión entonces para la ley de Faraday, ¿no? Aquí está. Entonces, mira, el asunto es el siguiente. Faraday descubrió que la clave de todo era generar un flujo magnético variable en el tiempo. Entonces, de ahí en adelante se pensó entonces, bueno, ¿cómo es que podemos generar un flujo magnético variable en el tiempo? Pues hay 3 formas de tú poder generar un flujo magnético variable en el tiempo. Esta es la primera.
Yo tengo mi circuito cerrado estacionario, ¿ok? Y al lado de él o por encima de él pasa un otro circuito por el cual circula una corriente, ¿ok? Entonces esa es una manera de generar un flujo magnético variable. ¿Por qué? Por el hecho de que en el movimiento que se mueve, digo, en el circuito que se está moviendo y circula una corriente, cuando él pasa, esa corriente que circula genera un campo magnético. Cuando él pasa al lado o por encima del circuito estacionario, el circuito estacionario va a sentir que hay un campo magnético, pero que está variando en el tiempo, ¿no? Porque se acercó, se aproximó al circuito cerrado estacionario y se fue de largo. Entonces, ese campo magnético que está en el circuito que se mueve con una cierta velocidad, el circuito estacionario lo ve como que es un campo magnético que varía en el tiempo. ¿Ok? Entonces el flujo está variando en el tiempo. Mira, eso es lo que el sádico llama como una espira estacionaria en un campo magnético variable en el tiempo. Una espira estacionaria en un campo magnético variable en el tiempo. Eso es lo que tú conoces como la FEM de transformador. Un transformador es básicamente un embobinado, es un inductor que tiene un núcleo de hierro en el cual tú le estás pasando un campo magnético que varía en el tiempo. Estás pasando cargas aceleradas, ¿verdad? La segunda forma de generar un flujo magnético que varía en el tiempo sería el movimiento de un imán permanente relativo al circuito cerrado C. Esas son clásicas experiencias que generalmente se hacen en física a nivel medio, en que el profesor te agarra una bobina, un inductor, conecta en cada extremo del inductor, conecta el inductor a un galvanómetro y él se acerca con un imán permanente y lo introduce en el inductor, en la bobina, y lo saca y lo mete, lo saca y lo mete. Y usted puede apreciar entonces cómo la aguja del inductor, digo, del galvanómetro se deflecta. ¿Ok? Eso sí, la deflexión de la aguja pues significa que se está induciendo una tensión, un voltaje en el inductor y que eso me está generando una corriente, un campo eléctrico E'. ¿Ok? Mira, eso el sádico lo llama como espira móvil en un campo magnético estático. Es nada más y nada menos que la FEM cinética, ¿ok? Que es la base de un motor, ¿no? Espira móvil en un campo magnético estático. Entonces, mira, en el primer caso tengo una espira estacionaria, pero sometida a un campo magnético variable en el tiempo. En el segundo caso, ahora la espira es móvil, pero el campo magnético es estático. Entonces, si yo combino ambos casos, yo digo, bueno, ahora voy a tener una espira móvil, pero en un campo magnético variable en el tiempo. Eso me genera el tercer caso, la tercera forma de poder tener un flujo magnético variable en el tiempo. Es una espira móvil en un campo magnético variable en el tiempo. Es lo que el sádico lo identifica de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo siguiente, ¿no? En este caso es básicamente, el tercer caso es una combinación del primero con el segundo. O sea, determinas la FEM estática, la FEM de transformador en el primero, determinas la FEM cinética en el segundo, sumas esas dos FEM y esas dos FEM te va a dar el tercer caso. La suma de ellas dos te da el tercer caso. ¿Ok? Entonces, eso, desde el punto de vista de la teoría, lo que significa es que lo que tú tienes es una variación de la corriente eléctrica en un circuito adyacente al circuito cerrado C. O sea, yo tengo mi circuito cerrado C, al lado de ese circuito hay un otro circuito, pero es por ese otro circuito está pasando una corriente
eléctrica que varía en el tiempo. Entonces, como esa corriente eléctrica varía en el tiempo, ella va a generar un campo eléctrico que varía en el tiempo. Y mi circuito cerrado estacionario se va a sentir que el flujo magnético en él estaría variando en el tiempo. Consecuentemente, se genera un voltaje inducido que genera tu corriente, tu campo eléctrico en ese circuito cerrado estacionario. Entonces, mira, nosotros vamos a deducir la ley de Faraday en los tres casos, pero yo voy a hacer un pequeño hincapié solamente en el primer caso para encontrar cómo se escribe Faraday para la segunda, para el primer caso. Para el segundo y para el tercero, eso ya es más fácil, sale por inducción. Entonces, vamos a determinar la ley de Faraday en el primer caso con un poquito más de detenimiento, un poquito más de detalles, ¿no? Entonces, tenemos un circuito por el cual pasa una corriente, ese circuito se mueve con una velocidad y pasa al lado o pasa por encima del circuito cerrado estacionario que nosotros tenemos. Entonces, tenemos entonces una densidad de flujo magnético y una velocidad con la que se mueve ese circuito. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con el lado derecho de la expresión general de la ley de Faraday. O sea, vamos a trabajar con lo que se le llama el concepto de derivada convectiva en B y en la velocidad. Obsérvate que dB de t es un diferencial total que me aparece a mí en el lado derecho de la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, esa derivada total de la densidad de flujo magnético en el tiempo, yo la puedo reescribir de esta forma, con una componente, acuérdate que ella tiene una componente en el tiempo, que tiene una dependencia temporal en el tiempo y tiene una dependencia espacial en X, en Y y en Z. Está la dependencia. Pero lo que yo estoy haciendo es reescribiendo esta derivada total en función de derivadas parciales, llevando en consideración el hecho de que hay dependencia espacial y temporal. Entonces, eso es lo que es una derivada convectiva, tanto en B cuanto en la velocidad. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a reescribir esa derivada convectiva, la voy a poner de una forma compacta. Este término queda igual, la parte temporal, pero aquí la parte espacial yo la puedo reescribir como la velocidad, porque aquí tengo dx, dt, es una velocidad en x, tengo una velocidad en y y tengo una velocidad en z. Pongo el vector de velocidad escalar entonces y tengo entonces ahora mi operador nabla, ¿no? El operador nabla, ¿no? Multiplicado por la B, la densidad de flujo magnético. Entonces, eso me permite a mí reescribir el lado derecho de la ley de Faraday, ¿no? Aquí está. La voy a reescribir. Opa, disculpen, un momento. Vamos para allá. Espérense un momento. Ahora sí, estoy listo. Y ahí reescribimos. ¿Ok? Entonces, aquí estamos reemplazando dB/dt y estamos metiendo esta parte aquí. ¿Ok? Ya ustedes se habrán dado cuenta y están sintiendo por dónde es que viene el asunto, porque este término nos va a quedar. ¿Okay? Lo que nos va y necesitamos continuar trabajando es el segundo miembro del término de la derecha, este término que está aquí. ¿Ok? Yo ya estoy seguro que ustedes han visto esta expresión aquí o algo parecido, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esta expresión para ver qué pasa, el segundo miembro del término de la derecha de la ley de Faraday. Entonces mira lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar esta identidad vectorial, SADICU página 78 aproximadamente. Solo tendríamos que identificar quién es A y quién es F. A es la densidad de flujo magnético y F es la velocidad.
Entonces, si nosotros reemplazamos A por la densidad de flujo magnético en esa identidad vectorial y F por la velocidad con la que se mueve el circuito, esa identidad yo la puedo reescribir de esta manera. ¿Ok? Entonces, recuérdate que estoy trabajando con este término. Y este término yo lo veo, me acaba de aparecer aquí en la identidad. Ese término me interesa. Pero antes de continuar adelante, nosotros tenemos que ver, aquí me aparece la cuarta ecuación de Maxwell. Y la cuarta ecuación de Maxwell dice que el campo magnético no diverge. ¿Ok? O sea que es igual a cero. Si esto es igual a cero, este otro término acá también será igual a cero. Y este otro término aquí tiene una peculiaridad muy grande y es el hecho siguiente. V tiene una dependencia temporal, la velocidad tiene una dependencia temporal. Sin embargo, el operador nabla solo tiene dependencia espacial. Por lo tanto, esa divergencia de V de la velocidad es cero. ¿Ok? Y solamente me quedo con este término que está aquí. Lo reescribo de esta manera y ahora puedo poner donde está aquí, esto que está aquí, lo puedo colocar esto otro que está acá. Ahí está. Ahora ustedes se quedan viendo y dicen, bueno, profesor, no sé realmente si habremos ganado algo, ¿no? Porque la ecuación continúa igual de poco agradable, ¿no? A la vista. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar el teorema de Stokes a este término que acabamos de encontrar. Porque obsérvate que este término hace parte de una integral de área abierta. Entonces esto me va a transformar una integral de área abierta en una integral de línea. ¿Ok? Y yo lo que tengo acá a la izquierda es una integral de línea. Entonces voy a generar un término parecido al término de la izquierda en la ley de Faraday. Y eso es muy interesante. Aplico Stokes, tengo este término, lo voy a reemplazar aquí. Y ahora observa, tengo una integral de línea, la voy a pasar para el otro lado, porque tengo una integral de línea en el otro lado. Junto términos parecidos y me queda así. Solo me quedo con esto que está acá a la derecha. Entonces yo volteo a ver esto que está aquí. E' menos la velocidad producto vectorial con la densidad de flujo magnético. Ese término ya ya lo hemos visto anteriormente o lo has visto en tu curso de física general, ¿no? Esto es un campo eléctrico también. Y tiene que ser un campo eléctrico porque lo estoy sumando con el campo eléctrico E'. Entonces, a donde yo quiero llegar es que yo quiero decir que esto que está aquí, yo lo puedo reemplazar por una E de campo eléctrico. Y bueno, hay que recordar, obsérvate que ahora yo estoy con una derivada parcial, estoy dentro de la integral. Entonces quiere decir que este término, este operador aquí, opera solo sobre B. Cuando él estaba fuera de la integral, que era una derivada total, él podía actuar tanto en B cuanto en el diferencial de superficie. Pero ahora como está dentro, solo puede actuar encima de B. Entonces, aquí a la izquierda me surge algo muy interesante, que lo voy a poner acá en el próximo slide. Yo no lo dije desde el inicio, y ustedes habrán notado que yo le llamé a ese campo eléctrico E', pero no lo dije al principio porque quería llegar hasta este punto. Y es que el campo eléctrico que se ha generado, que se ha inducido, ¿no?, en el circuito cerrado estacionario, es un campo eléctrico que está siendo medido por el observador que va en el sistema de referencia del circuito que se mueve con velocidad constante. Acuérdate que yo tengo mi circuito C estacionario y encima de él
o al lado de él pasa un otro circuito. ¿Ok? Y que ese otro circuito se mueve con una cierta velocidad y me induce a mí el voltaje en el circuito estacionario, que consecuentemente me genera una corriente, un campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico E' hace referencia al campo eléctrico que está midiendo un observador que se encuentra en el sistema de referencia del circuito que se mueve con velocidad constante. Entonces, yo soy forzado a usar lo que se le conoce con el nombre de las transformaciones de Galileo, ¿ok? Transformaciones de Galileo. Y, bueno, decir, bueno, mi campo eléctrico E será el E' menos el otro campo eléctrico que es básicamente el producto vectorial de la velocidad con la densidad de flujo magnético. ¿Ok? Y ese campo eléctrico E, él sí es muy importante porque él es un campo eléctrico que está siendo medido por un observador en el sistema de referencia del circuito cerrado estacionario. Y como mi B está en ese circuito cerrado estacionario, entonces yo tengo que poner al campo eléctrico y al campo magnético, los tengo que poner en el mismo sistema de referencia para yo poder trabajarlo. Entonces, yo he puesto ahora entonces ese campo eléctrico en el sistema de referencia del campo magnético. Entonces, eso es lo que se conoce como las transformaciones de Galileo, que básicamente te dicen que las leyes de la física son invariantes, no cambian para observadores que se mueven a velocidad constante uno con respecto al otro. Las leyes de la física son invariantes para esos observadores. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que te está diciendo es lo siguiente. No sé si ya he hecho mención en este grupo, pero imagínate que tengas una bola de béisbol que esté cargada. ¿Ok? Ok. Si tú lanzas esa bola de béisbol hipotética, esto va a describir un movimiento parabólico. Si imaginas que en esa bola, durante ese movimiento parabólico, puedes poner un sistema de referencia, un observador en ese sistema de referencia de la pelota que se mueve con el movimiento parabólico, la pregunta es qué tipo de campo va a medir ese observador. Y si tenemos un observador que está en la Tierra, que no se mueve con la pelota, ¿qué tipo de campo va a medir ese observador? Si es un campo eléctrico o si es un campo magnético. Entonces, ves que lo que tú estás midiendo depende del sistema de referencia en el que tú te encuentres. Entonces, si tú te encuentras en un sistema de referencia de un sistema que se está moviendo con una cierta velocidad y quieres medir el campo eléctrico en el circuito cerrado estacionario que no se mueve, entonces, como dice su nombre, entonces lo que tú vas a medir es un campo eléctrico, sí, pero es un campo eléctrico que es diferente al campo eléctrico que vas a medir o que mide un observador que se encuentra en el circuito cerrado estacionario. Son campos eléctricos diferentes, no son los mismos. Entonces, finalmente, entonces, ya no es E' aquí, sino es E, campo eléctrico, gracias a las transformaciones de Galileo, y me dice aquí, entonces, la ley de Faraday en forma integral para el primer caso. Tengo la FEN, tengo el voltaje inducido en el circuito cerrado estacionario, es igual entonces a la integral abierta de superficie de B punto N de A, donde el operador de derivada parcial actúa encima de B. Eso es entonces la ley de Faraday, y esto es lo que tú conoces o has escuchado hablar como la FEN estacionaria o FEN de transformador. Ahora, si a esa FEN estacionaria o transformador le aplicamos el teorema de Stokes para cambiarlo, ¿no? Aquí, ¿no? Aplicamos Stokes, entonces, mira lo que me queda. Rotacional de E es igual a menos la parcial de B con respecto al tiempo, que sería la ley de Faraday en forma diferencial para el primer caso, ¿no? Para el primer caso, para campos variables en el tiempo. Entonces, recuérdate que este rotacional de E antes era igual a 0. Ahora es
igual a la parcial de B con respecto al tiempo. Y obsérvate que entonces un campo magnético que varía en el tiempo me está generando un campo eléctrico. Un campo magnético que varía en el tiempo me genera un campo eléctrico. Pero ahora ese campo eléctrico siendo generado ya no es conservativo. Es un campo ahora que él puede rotar, que él puede circular. No es como antes cuando el rotacional de E era igual a 0, ese campo eléctrico sí era conservativo, pero ahora no. Ahora ese campo eléctrico no es conservativo, por lo tanto él podría rotar o puede circular. En el momento entonces en el que el campo magnético no varía en el tiempo, esto es 0, esa parcial es 0, y entonces te queda el campo eléctrico conservativo que era el que conocías hasta el día de hoy, ¿no? Estoy resumiendo, aquí están las 4 ecuaciones de Maxwell ya para campos variables en el tiempo. Gauss para campos magnéticos, Faraday y Ampere, campos variables en el tiempo. Esas son las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Estos son extremadamente importantes porque te describen el comportamiento del campo eléctrico y del campo magnético en el medio en el que la estés estudiando. Y lo único que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser simplemente escribirlas en forma fasorial, ¿ok? Por una cuestión de, ¿cómo te puedo yo decir? Una cuestión de comodidad, ¿no? Es mucho más fácil trabajarla en forma fasorial, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tú tienes que, cargas eléctricas que están aceleradas, ¿verdad? Son tus nuevas fuentes de campos, ¿no? Nuevas fuentes de campos, ¿no? O sea, corrientes que varían en el tiempo, ellas te van a generar un campo eléctrico o un campo magnético. Y aquí están los dos ejemplos, ¿no? Un campo eléctrico que varía en el tiempo genera el campo magnético y un campo magnético que varía en el tiempo te genera un campo eléctrico. Preguntas, muchachos, dudas, alguna observación, alguna contribución. Bien, ahora falta entonces escribir la ley de Faraday para los dos, para el caso 2 y bueno, el caso 3, que es una combinación del caso 2 con el caso 1 y comenzar a hacer problemas. Entonces, en realidad no falta mucho ya para terminar la parte teórica y hacer los problemas. Sin embargo, no vamos a tener tiempo hoy. Entonces, y una posibilidad que pudiésemos hacer es la siguiente. Mire, yo tengo que dictar esa clase en el otro grupo de electromecánica. Yo la voy a dictar mañana en ese grupo de electromecánica y les voy a facilitar a ustedes el vínculo para que puedan asistir a esa clase, ¿ok? De manera tal de que ustedes puedan tenerla. Entonces, el próximo martes nosotros nos vamos a ver para practicar problemas de la ley de Faraday. Si hay alguna duda en relación a la teoría, igualmente, esas 2 horas las vamos a tomar íntegras para resolución de los problemas de la ley de Faraday, ¿no? Y de manera tal de que el jueves podamos hacer el parcial. Nosotros tenemos el parcial para la otra semana, que creo que es el otro jueves, es 9, ¿no? De esa manera, entonces, se hace el parcial, entonces, la otra semana. Tenemos el tiempo suficiente para poder hacer el parcial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Alguna observación? ¿Alguna contribución? Mi parte no, profe.
Bien, muchachos, entonces Profesor, vamos esa a... clase sería a la misma hora mañana también, ¿verdad? Mira, esa clase que yo la tengo con ellos mañana a las 7 de la mañana. La tengo con ellos 7 de la mañana. A las 8:35 se termina esa clase. Entonces, una vez se genere el, el video, yo entonces eh, am, le disponibilizo entonces comparto con ustedes el vínculo para esa clase y ustedes podrán verla en el momento que ustedes consideren necesario, ¿no? Que tengan su tiempo, ¿no? Porque yo no sé cuál es cómo es el horario de ustedes, ¿no? Pero yo calculo que a eso de las 9 de la mañana ese video ya debe de estar disponible, de manera tal de que a las 9 ya yo les pueda estar compartiendo ese vínculo, ¿ok? O sea que mañana temprano ese vínculo está con ustedes, mañana temprano. Bien, voy a proceder, muchachos, a detener la grabación